Nunca pensé que una persona pudiera cambiar completamente la forma en la que veo el amor. Durante mucho tiempo creí que si alguien estaba contigo cuando no tenías mucho significaba que realmente te quería. Pensaba que las promesas de estar juntos en los momentos difíciles eran sinceras. Pero después de lo que me pasó entendí que algunas personas solo se quedan mientras creen que pueden obtener algo de ti. Conocí a Laura cuando tenía 24 años, en ese momento mi vida era bastante sencilla. Trabajaba muchas horas en una pequeña empresa, vivía en un apartamento normal. Conducía un coche viejo que había comprado de segunda mano y no tenía una vida llena de lujos. Si alguien me veía por la calle probablemente pensaría que era una persona más intentando salir adelante. Lo que nadie sabía era que desde hacía años estaba trabajando en un proyecto junto a un amigo. Habíamos empezado desde cero. Ahorrábamos todo lo que podíamos y pasábamos noches enteras aprendiendo sobre negocios. Durante mucho tiempo parecía que todo nuestro esfuerzo no servía para nada. Pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. El problema era que yo no quería demostrar algo antes de estar seguro. Prefería mantener mi vida sencilla y esperar hasta que todo fuera real. Cuando conocí a Laura no le conté nada de eso, no porque quisiera engañarla, sino porque quería saber si me quería por la persona que era y no por lo que podía comprarle. Al principio todo fue perfecto, ella parecía diferente a las demás personas que había conocido, no le importaba ir a lugares caros, disfrutaba de cosas simples como caminar conmigo por la ciudad, ver películas en casa o cocinar juntos los fines de semana. Por eso pensé que había encontrado a alguien especial, pero con el paso del tiempo empecé a notar pequeños cambios. Al principio eran comentarios que parecían sin importancia. Una noche mientras cenábamos en casa me miró alrededor del apartamento y me dijo que algún día deberíamos mejorar nuestra situación. Yo le pregunté qué quería decir y ella simplemente respondió que sentía que yo tenía mucho potencial pero que estaba demasiado cómodo viviendo así. Intenté tomarlo como una motivación, pensé que solo quería verme crecer, pero poco a poco esas palabras comenzaron a repetirse más seguido. Cuando estábamos con sus amigos escuchaba conversaciones sobre coches nuevos, viajes, casas y dinero. Yo normalmente permanecía callado porque nunca fui una persona que presumiera. Sabía que mi momento llegaría pero todavía no era el momento de mostrarlo. Un día después de una reunión con sus amigos me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que sentía que yo no tenía suficiente ambición. Esa frase me dolió porque yo sabía todo el esfuerzo que estaba haciendo en silencio. No podía explicarle la verdad todavía. No quería decirle que estaba construyendo algo que podía cambiar mi vida, porque en el fondo quería estar seguro de que ella estaría conmigo incluso cuando pensaba que yo no tenía nada. Con el tiempo Laura empezó a alejarse, dejó de ser la persona que conocí al principio. Empezó a compararme con otros hombres, hablaba de personas que tenían mejores trabajos o más dinero, y aunque nunca me lo dijo directamente comencé a sentir que estaba decepcionada de mí. Hasta que un día descubrí algo que cambió todo. Una noche necesitaba enviar un documento desde su ordenador. Ella había dejado una conversación abierta y sin querer vi unos mensajes. Al principio no quería leerlos porque sabía que estaba invadiendo su privacidad, pero vi mi nombre escrito y algo dentro de mí me hizo mirar. Era una conversación con otro hombre llamado Marcos. Leí sus mensajes y sentí que todo se detenía. Laura le había escrito que no sabía cuánto tiempo más podía seguir conmigo. Decía que yo era buena persona pero que sentía que nunca iba a llegar a nada. Me quedé mirando la pantalla sin poder creerlo. La persona que yo pensaba que me apoyaba estaba hablando de mí como si fuera una apuesta que podía perder. Marcos le respondió que ella merecía a alguien mejor, alguien con más futuro, alguien que pudiera darle la vida que quería. Y entonces leí algo que me rompió por dentro. Laura escribió que estaba esperando para ver si algo cambiaba, y si no cambiaba probablemente terminaría conmigo. En ese momento entendí algo. No estaba conmigo porque me amaba completamente. Estaba esperando a ver si algún día yo me convertía en alguien que ella considerara suficiente. Cerré el ordenador y esa noche no dije nada. No discutí. No pregunté explicaciones. Simplemente me acosté a su lado sabiendo que la persona que estaba junto a mí ya no era la misma. Pero todavía no sabía que unos días después todo iba a cambiar, porque Laura estaba a punto de descubrir algo que nunca imaginó. Y cuando lo supiera sería demasiado tarde para recuperar lo que había perdido. Los días después de descubrir aquellos mensajes fueron los más extraños de mi vida. Seguía viviendo con Laura. Seguíamos hablando, seguíamos haciendo las mismas cosas de siempre, pero para mí todo había cambiado. Cada palabra que decía la analizaba de una manera diferente. Cada sonrisa me parecía falsa y cada gesto de cariño parecía algo que ya no podía creer. Lo más difícil no fue descubrir que hablaba con otro hombre.
Lo más difícil fue aceptar que la persona que yo más quería había dejado de verme como alguien con quien construir un futuro. Me había convertido en una especie de prueba, en alguien que tenía que demostrar su valor para merecer quedarse. Durante esos días tomé una decisión: no iba a discutir, no iba a rogarle que me eligiera. No iba a competir con nadie, simplemente iba a seguir mi camino. Una semana después recibí una llamada que cambiaría completamente mi vida. Era mi socio del proyecto en el que llevábamos años trabajando. Cuando vi su nombre en la pantalla sentí nervios porque sabía que esa llamada podía significar que finalmente nuestro esfuerzo había dado resultados. Contesté y después de unos minutos escuché las palabras que había esperado durante tanto tiempo. Nuestro proyecto había sido aprobado por una gran empresa. Querían trabajar con nosotros y la inversión que recibiríamos era mucho más grande de lo que imaginábamos. Después de años de sacrificios, después de tantas noches sin dormir, después de escuchar a muchas personas decir que estaba perdiendo el tiempo, finalmente había llegado el momento. Pero en lugar de sentir una felicidad completa, lo primero que pensé fue en Laura. No porque quisiera demostrarle algo, sino porque me di cuenta de que ella nunca había conocido realmente la persona que tenía a su lado. Ese mismo día fui a mi apartamento, entré y vi a Laura sentada en el sofá mirando su teléfono. Me miró y sonrió. ¿Pareces feliz? ¿Pasó algo bueno? Por un momento pensé en contarle todo, decirle que aquel chico que ella consideraba sin futuro acababa de conseguir una oportunidad enorme. Pero recordé sus mensajes. Recordé cómo hablaba de mí cuando pensaba que nunca lo sabría. Así que simplemente respondí: sí, algo bueno pasó. Ella esperaba que siguiera hablando, pero no dije nada más. Los días siguientes mi vida empezó a cambiar rápidamente, tuve reuniones, firmas de contratos y nuevas responsabilidades. Por primera vez en mucho tiempo pude dejar de preocuparme por cada gasto, pero algo curioso ocurrió. Laura empezó a cambiar nuevamente. De repente volvió a mostrar interés en mí, empezó a preguntarme más sobre mi día. Quería acompañarme a lugares donde antes no quería ir. Comenzó a decirme que siempre había sabido que yo lograría grandes cosas. Pero yo ya había visto la otra cara. Una noche mientras cenábamos me preguntó: ¿por qué estás tan distante conmigo últimamente? La miré y durante unos segundos pensé en decirle todo. Pensé en decirle que había visto los mensajes, que sabía de Marcos, que sabía exactamente lo que pensaba de mí. Pero decidí hacer algo diferente, le pregunté: Laura, si mi situación nunca hubiera cambiado, si yo siguiera con el mismo coche, el mismo trabajo y la misma vida de antes, ¿seguirías conmigo? Se quedó en silencio. Ese silencio fue la respuesta que necesitaba. No hizo falta que dijera nada. Porque algunas respuestas no están en las palabras. Están en la reacción de una persona cuando le hacen una pregunta difícil. Esa noche terminé la relación. No hubo gritos. No hubo insultos. Simplemente le dije que ya no podía estar con alguien que solo veía mi valor cuando los demás empezaban a verlo también. Al principio intentó convencerme. Me dijo que estaba confundido, que las cosas no eran como yo pensaba, que ella había cometido errores. Pero yo ya había tomado mi decisión. Unos meses después mi vida era completamente diferente. La empresa creció, pude comprar una casa, cambiar mi coche y ayudar a mi familia. La gente que antes no me tomaba en serio ahora quería acercarse a mí. Incluso Marcos intentó escribirme una vez. Me dijo que había escuchado sobre mi éxito y que esperaba que no hubiera problemas entre nosotros. Nunca le respondí. Porque aprendí algo importante. Cuando alguien solo te respeta después de verte triunfar, realmente nunca te respetó. Tiempo después me encontré con Laura por casualidad. Estaba en una cafetería cuando entró y me reconoció. Su expresión cambió completamente. No era la misma mirada de antes. Esta vez no veía a alguien sin futuro. Veía a la persona que había perdido. Se acercó y empezamos a hablar. Me dijo que se arrepentía, que había sido inmadura, que en ese momento no supo valorar lo que tenía. La escuché tranquilo. Porque una parte de mí todavía recordaba los buenos momentos. Pero también recordaba los malos. Antes de irme me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: ojalá hubiera sabido quién eras realmente. La miré y le respondí: ese fue el problema, nunca intentaste saber quién era realmente. Me fui de esa cafetería sintiéndome diferente.
No porque tuviera más dinero. No porque ahora otras personas me admiraran. Sino porque finalmente entendí mi propio valor. Durante mucho tiempo pensé que tenía que demostrarle algo al mundo para que me aceptaran. Pero la verdad era otra. La persona correcta habría estado conmigo cuando nadie más veía mi potencial. Porque el amor verdadero no aparece cuando todo está resuelto. Aparece cuando todavía estás luchando. Y esa fue la mayor lección que aprendí: nunca escondas tus sueños por miedo a que alguien no crea en ti, pero tampoco olvides observar quién se queda contigo cuando todavía estás construyendo el camino.